Hola, en este video vamos a hablar de lo que se denomina diagrama de bloques. Entiendo que ustedes de repente en algún curso previo ya han visto esto, ahora simplemente lo vamos a ver con un poquito más de precisión. Vamos a decir lo siguiente: un diagrama de bloques está compuesto por dos tipos de elementos. Los primeros se denominan, o los vamos a denominar, cables de señal, o simplemente cables, y lo que representan son señales. Vamos a ponerlo por acá. Representan señales. ¿Qué cosa es una señal, profesor? Bueno, se entiende por señal a una variable que es variable con el tiempo, o dicho de otra manera, a una variable que es función del tiempo. Por ejemplo, si la posición de un vehículo es una función del tiempo, que sí lo es, yo digo la posición de un vehículo X es función del tiempo, yo digo que X de t, o X simplemente, es una señal. Así de sencillo, las señales son variables que varían con el tiempo, ¿no? O funciones del tiempo. Muy bien, entonces los diagramas de bloques se construyen utilizando cables de señales, los cuales se representan por una línea, a los cuales están asociados a ciertas señales. Entonces, cada línea que yo vea en un diagrama de bloques pues va a representar cierta señal, ¿no? Por ejemplo, digo, esta línea va a representar X de t. Por acá de repente hay otra línea, va a representar la velocidad V de t. Y así, ¿no? Ya. Los primeros elementos, o el primer elemento que tiene un diagrama de bloques es este de acá, y el segundo pues son los bloques, ¿no? Que en general se representan mediante algunos cuadraditos, pero se pueden representar de otras formas. Y los bloques, por así decirlo, son elementos que procesan la información. Es decir, son elementos los cuales de alguna manera realizan una operación matemática sobre alguna señal, ¿no? Se representan así. En general un bloque tiene una entrada, una salida, o varias entradas o varias salidas. Entonces, ¿qué significa eso? Ya, vamos a poner un ejemplo muy rápido. Acá pongo un bloquecito, ¿no? Y por acá dibujo dos cables de señal. Bien, algo que me olvidé comentar es que los cables de señal llevan asociadas unas flechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería así, ¿no? Esas flechas indican de dónde a dónde es que la variable está yendo o viajando. Y ahora vamos con el ejemplo, va a quedar un poquito más claro. Imaginemos este súper sencillo diagrama de bloques, ¿no? Y yo digo por acá, esta flecha que está acá, o este cable de señal, está representando la variable X de t, y este de acá está representando la variable Y de t. Entonces, lo que me dice este pequeño diagrama de bloques es que este bloque que está acá hace alguna operación matemática sobre su entrada. ¿Cuál es su entrada? ¿O cuáles son las entradas de un bloque? Pues aquellas señales asociadas a los cables de señal que están entrando, ¿no? Por ejemplo, este de acá. Entonces, este es un cable de señal que está ingresando al bloque, este es un cable de señal que está saliendo del bloque. Entonces, esas variables asociadas son respectivamente la entrada X y la salida Y del bloque. Entonces, si a mí me preguntan en ese diagrama, en este bloquecito que está acá, ¿no? En este rectangulito, ¿cuál es la entrada de ese bloque? Pues yo diré, buscaré cuáles son los cables de señal que están ingresando. Este de acá, en este caso uno solo. Veré cuál es la señal correspondiente, es X de t, y pues diré la entrada de este bloque es X de t. De manera similar diré la salida de ese bloque es Y de t, ¿no? Entonces, en general en el bloque va a haber una operación matemática, y las operaciones matemáticas pueden ser de cualquier tipo. Puede ser la más sencilla, ¿no? Por ejemplo, puede ser la operación matemática que se llama ganancia, ¿no? Donde yo, por ejemplo, coloco algún número 3, y lo que estoy representando ahí es que la variable de salida, ¿no? Y de t, es igual a lo que se denomina la ganancia, este valor de 3, por la entrada. Es decir,
Este diagrama de bloques está representando la siguiente ecuación matemática. Y de t es igual a 3 veces x de t. ¿Correcto? Y podríamos poner otro ejemplo, podríamos imaginar otra operación matemática. Esa es otra operación matemática, a veces se representa de esa manera o a veces, como quizá estaría un poquito mejor, se la representa así, ¿no? Lo que me está diciendo es que estoy realizando la operación de integración sobre lo que está entre paréntesis, donde hay un vacío, ¿no? Un paréntesis donde no hay nada, pues ahí tendría que ir la entrada. Entonces, si por ejemplo yo tengo ese bloque, tengo por acá un cable de señal x de t, por acá y de t, lo que estoy representando es que la salida y de t es la integral de la entrada en el tiempo, es decir, este pequeño diagrama de bloques está representando la siguiente relación matemática: integral, ¿no? Claro que en algunos casos es necesario especificar algunos parámetros adicionales. Por ejemplo, acá yo tendría que especificar el límite inferior, ¿no? Es decir, esto más bien tendría que ser escrito de la siguiente manera. Tendría que ser escrito como, si escojo un instante inicial, por ejemplo t igual a 0, tendría que ser igual a y en t igual a 0 más la integral desde t igual a 0 hasta t de x de t diferencial de t, ¿no? Entonces, claramente, de alguna manera tendría que estar asignado, tendríamos que conocer ese valor, ¿no? El valor de y en el instante t igual a 0. Entonces, aunque usualmente no se suele colocar en los diagramas de bloques, en los bloques de integración, pues se entiende que se necesita algún valor inicial. Ya, esos son dos ejemplos de bloques que solamente tienen una entrada y una salida, pero claramente, o en general, los bloques pueden tener varias entradas y varias salidas. Por ejemplo, imaginemos este diagrama de bloques que tiene dos entradas y una salida. Vamos a ponerle x de t, y de t y z de t, ¿no? Y ahora tratemos de imaginar algún ejemplo de alguna operación matemática que pueda ser realizada, ¿no? Entre o con las entradas para darme la salida, ¿no? Una súper sencilla sería que yo multiplique xy, por ejemplo, ¿no? Podría ponerlo así, de repente podría representarlo así. Sería una forma de representar que ahorita me la estoy inventando, ¿no? Para que solamente como un ejemplo nada más. Entonces lo que de repente yo con ese símbolo estaría diciendo es que la salida z de t es igual a x de t por y de t, ¿no? Otro ejemplo sí mucho más común es el bloque denominado sumador. Es decir, es un bloque que puede sumar las entradas para darnos una salida. Ese bloque ya no se suele representar como un rectángulo, sino se suele representar como un círculo. Ahí está, diría x de t, y de t. A veces se le suele poner un más acá, ¿no? Z de t. Lo que me está diciendo este diagrama de bloques, ahora este de acá, este circulito es el bloque, solo que en este caso particular se está representando como un circulito. Lo que me está diciendo este diagrama es, Z de t es igual a ¿no? En algunos casos se requiere más bien restar algunas entradas. Entonces, por ejemplo, es usual encontrar diagramas de bloque de la siguiente manera: x de t, y de t. Y si por ejemplo yo quisiese que la salida z de t fuese x menos y, lo que se hace es colocar un signo menos cerca de la flecha, ¿no? Cerca de la flecha entrante. Entonces yo acá estoy representando que z de t es igual a más
X menos Y, ¿no? El más ya a veces se sobreentiende, o en algunos casos también se coloca, ¿no? Se podría colocar más ahí, entonces sería más X menos Y. X de t menos Y de t. ¿De acuerdo? Hay bloques, a ver, hemos visto bloques también. Acá les puse un ejemplo de un bloque que se denomina de ganancia. A veces esos bloques de ganancia se representan por un triangulito. Así, también es común eso. Los que acabamos de comentar son en verdad los más comunes, pero claramente también hay bloques, por ejemplo, de derivación, ¿no? Los cuales se pueden representar así, por ejemplo. Este es un bloque de derivación. X la entrada, Y la salida. No, lo que estoy diciendo acá es que la salida Y de t es igual a la derivada respecto del tiempo de X de t. ¿No? Claramente nosotros podemos construir diagramas de bloques complejos, tan complejos como queramos, a partir de estos bloques simples, ¿no? Vamos a poner un ejemplo por acá. Yo podría, por ejemplo, colocar por acá un bloque de integración, más acá podría colocar un bloque de ganancia, ¿no? Por acá podría colocar un bloque sumador y podría de repente decir algo así, ¿no? Acá entra X de t, sale Y de t, Y es la integral de X, por acá hay una ganancia de repente de valor constante A, sale la variable z de t, entonces z es igual a A por Y. No tiene necesaria, usualmente se utiliza para los cables de señal líneas rectas, pero en muchos casos si se quieren conectar ciertos bloques que están de repente separados o en ciertas ubicaciones especiales, pues lo usual es continuar la línea de alguna manera, ¿no? En general se continúa de manera rectangular, entonces esa es la misma línea, es el mismo z, y podría imaginar que está ingresando por acá, ¿no? Z de t. Ya, algo común también es lo que se podría decir un punto de donde las señales, por así decirlo, siguen dos caminos diferentes, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera sumar z con y, lo que tendría que hacer es dibujar un pequeño puntito, una especie de nodo, y sacar de ese nodo una segunda flecha, ¿no? Entonces ahí, acá por así decirlo, la señal y se está yendo por dos caminos, ¿no? Por este lado y es multiplicado por a para darme z, pero por este lado y es sumado con ese z para darme seguramente otra cosa, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Omega de t. Entonces, lo que estoy representando acá simplemente es que la señal y está siendo, por así decirlo, procesada por dos lados diferentes, ¿no? Por acá multiplicada por a y por acá sumada con z, ¿no? Entonces por acá tendría, de repente le puedo poner un menos por acá, tendría por tanto que omega es igual a z menos y por acá podría seguir, ¿no? Podría seguir si quiero un bloque de derivación y así, ¿no? Podría construir los diagramas de bloques que yo quisiese. Bien, ¿para qué sirven los diagramas de bloques? En general los diagramas de bloques sirven para representar sistemas, ¿no? Tanto sistemas que son conocidos, es decir, de los cuales ya conocemos algunas relaciones matemáticas, o sistemas desconocidos, ¿no? Por ejemplo, yo podría utilizar un diagrama de bloques para decir esto, ¿no? Este es un bloque que representa un vehículo, un carro, ¿no? Y digo, tiene varias entradas, por ejemplo, esta es la fuerza del terreno,
esta es del terreno sobre los neumáticos, esta de acá es θ de t es el ángulo del timón, ¿no? Por acá podría poner otro, si quiero este es el ángulo del acelerador, ¿no? θ1, θ2, por acá podría decir, acá está la posición del vehículo, la velocidad del vehículo, y así, ¿no? En este caso estoy utilizando un bloquecito sin la necesidad de especificar qué cosa hay adentro, ¿no? En muchos casos yo no sé qué cosa hay adentro, en otros casos lo podría saber, pero en muchos casos no. Entonces yo digo, oye, yo ya sé que el vehículo puede ser visto como un sistema que tiene ciertas entradas y ciertas salidas. Entonces yo no sé cómo funciona el vehículo, es decir, yo no sé cómo están relacionadas las entradas con las salidas, pero sí he podido señalar cuáles son esas entradas y cuáles son esas salidas. De repente mi tarea posterior es tratar de saber cómo es que matemáticamente están relacionadas esas entradas con esas salidas. Pero incluso cuando no lo sepa, incluso cuando todavía no sepa cómo están relacionadas, yo puedo efectivamente construir un diagrama de bloques, ¿no? Como el que está acá. Entonces acá no sé qué cosa pasa acá, ¿no? De repente, ahí le pongo incógnita, de repente lo que sucede acá es que la fuerza se integra, se multiplica por el θ, se divide entre la raíz cuadrada del θ2 para darme x, ¿no? ¿Qué sé yo? Me estoy inventando algo. Entonces acá hay operaciones matemáticas que nos permiten pasar de las entradas a las salidas en general. Aunque yo no las conozca, sé que potencialmente puedo describir el comportamiento de un sistema a través de ecuaciones matemáticas, ¿no? Entonces, justamente gran parte de nuestra tarea en el curso es descubrir qué tipo de cosas podrían haber adentro, ¿no? Es decir, cómo podrían ser esas relaciones matemáticas que justamente relacionan las entradas con las salidas. Bien, ¿por qué estamos viendo nosotros los diagramas de bloques? Pues porque aparte de los diagramas de enlaces que estamos estudiando, pues lo que vamos a ver es que hay cierta correspondencia entre los diagramas de enlaces y los diagramas de bloques. Entonces, los diagramas de bloques nos van a permitir, de alguna manera, podríamos decir que es la manera más sencilla de representar cómo se procesan las señales. Es decir, cómo es que una señal es procesada matemáticamente o es operada para darnos otra señal. Mientras que en los diagramas de enlace lo que se prioriza es cómo fluye la información. Es decir, en los diagramas de enlace, cada uno de los enlaces que son representados con semiflechas, no con flechas completas, solo la mitad de una flecha, representan cómo la energía viaja de un lado a otro lado. Mientras que las flechas de los diagramas de bloques no representan eso, sino representan cómo están, por así llamarle, viajando las señales de un lado a otro lado, o en general cómo es que las señales o las variables están siendo procesadas o están siendo operadas, ¿no? En los diagramas de enlaces no, acá más bien lo que se prioriza o lo que se visualiza fácilmente en los diagramas de enlace son los flujos de energía, ¿no? Lo que vamos a ver luego es que nosotros podemos, y de hecho vamos a necesitar mezclar ambos tipos de diagramas para ciertos casos particulares. ¿De acuerdo? Entonces ya, esa es una manera de ver los diagramas de bloques. Yo les dije, los diagramas de bloques sirven para representar sistemas, pero otra quizá un poco más objetiva y más sencilla, es decir, los diagramas de bloques representan ecuaciones matemáticas. Así de simple, ¿no? Entonces yo podría, por ejemplo, decir lo siguiente. Yo tengo una relación matemática dada, por ejemplo, esta de acá, x de t es igual a 7 veces, vamos a trabajar mejor con el y por acá, y de t es igual a 7 veces x de t. Tengo acá una relación matemática, entonces esa relación matemática puede ser representada mediante un diagrama de bloques, y en general, dadas algunas o dado cierto conjunto de ecuaciones matemáticas, existen en general muchas maneras de representarlas mediante un diagrama de bloques. Por ejemplo,
Una manera de representar esta ecuación mediante diagrama de bloques es la siguiente. 7, digo, la entrada es, o la entrada la voy a asignar como si fuese X, la voy a asignar, la estoy escogiendo, y la salida va a ser Y. Entonces ahí estoy diciendo que Y es igual a 7X, ¿no? Justamente lo que dice acá, la ecuación inicial. Pero hay otra segunda manera. Cuando yo considero más bien que la entrada es Y y la salida es X. Claramente lo que tendría que ir acá ya no es 7, sino un séptimo, ¿no? Porque yo diría, oye, acá estoy representando que X es igual a un séptimo por Y, que es justamente lo que está acá, ¿no? X es igual a un séptimo por Y. Entonces, mediante cualquiera de las dos, yo estoy representando la misma ecuación, ¿no? Dos diagramas de bloques que representan la misma ecuación. Entonces, ¿de qué depende la representación que yo use? Pues depende fuertemente de qué variables yo escoja como entradas o como salidas. Cuando a mí me dan una ecuación, yo tengo la libertad en general de escoger una variable, por ejemplo Y, u otra variable, por ejemplo X, como entrada y la otra que me queda como salida. En general tengo esa libertad, salvo ciertos casos específicos. Yo podría decir, por ejemplo, otro ejemplo sería el caso de una integración, ¿no? Yo podría decir, suponiendo que yo tengo esta relación matemática, Y es igual a integral de X en el tiempo, yo podría representar eso de la siguiente manera, como un bloquecito de integración, que a veces simplemente se representa así. La entrada es X, integro X en el tiempo, y la salida es Y, ¿no? O podría esta misma ecuación matemática representarla más bien en términos de derivadas. Derivando esto sería derivada de Y es igual a X, ¿no? Y por tanto yo podría representar esa relación de la siguiente manera. Y X, y acá pues derivada en el tiempo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que X es la derivada de Y en el tiempo, justamente lo que está acá. Sí, está bien, es cierto, estas dos relaciones matemáticas no son idénticas, ¿no? Pero están muy relacionadas, ¿no? En muchos casos podría decirse que de una se puede ir a la otra, de la otra se puede ir a una de ellas, ¿no? Claro, bajo ciertas condiciones y establecido claramente algún valor inicial, ¿no? Pero para propósitos prácticos se trata a ambas ecuaciones como si fuesen la misma, ¿no? La misma relación matemática. Ya está. No sé si ustedes se han percatado que cuando ustedes programan, para la gran mayoría de lenguajes de programación, si ustedes, por ejemplo, hacen una declaración de la siguiente manera, hacen una declaración de, por ejemplo, Y es igual a 3 por X, ¿no? En algún programa, ¿no? En algún software, en algún lenguaje, por ejemplo en MATLAB, qué sé yo, lo que están diciendo ahí es que ustedes, cuando ustedes escriben una relación como estas, lo que están diciendo ustedes es que asignan al valor de Y, o asignan a la variable Y, el valor de 3 veces la variable X. Entonces, esa es una asignación de valor. Entonces, lo que están diciendo ustedes es que están cambiando o modificando o asignando el valor de Y le están asignando el valor de 3 veces el valor que tiene en ese momento X, ¿no? Entonces, en verdad, esta relación a veces se suele escribir de la siguiente manera, ¿no? En lenguajes de programación significa lo mismo, ¿no? Que estoy asignando a la variable Y, cuando acá lo he escrito una Y diferente, estoy asignando a la variable Y el valor de 3 veces la variable X, ¿no? Porque sería diferente a que yo escriba X igual 1/3 de Y, ¿no? ¿O es lo mismo? No, ¿verdad? En el entorno de un lenguaje de programación, ¿no? Yo diría, esto que representa que estoy asignando a la variable X
el valor de 1/3 de la variable y, ¿no? Ya, entonces, aunque sean la misma ecuación, esta de acá con esta de acá, y igual 3x o x igual 1/3 y, aunque sean la misma, representen lo mismo, pues en programación no significan lo mismo, significan cosas muy diferentes, ¿no? Ya, entonces nosotros podemos utilizar esto para de alguna manera ordenar las ecuaciones matemáticas y decir lo siguiente: en el lado izquierdo vamos a colocar las variables que son salidas del bloque, ¿no? Y en el lado derecho vamos a colocar las variables que son entradas. Entonces yo diría lo siguiente: tratando de ordenar un poco las ecuaciones matemáticas según esta lógica, yo diría la ecuación matemática correspondiente con este diagrama de bloques sería la salida y a la izquierda igual a 7 veces la entrada, 7 veces x, eso estaría en la derecha, ¿no? Eso es justamente lo que dibujamos inicialmente, ¿no? Acá estamos diciendo 7 veces la entrada me da la salida, 7 veces la entrada me da la salida. Entonces, este segundo diagrama de bloques tendría su propia ecuación, que sería la siguiente, ¿no? Sería x es igual a 1/7 y. Esa sería su ecuación, ¿no? Acá estoy diciendo por el lado izquierdo las salidas, por el lado derecho las entradas. Entonces estoy diciendo la salida x es igual a 1/7 por la entrada y. La salida x es igual a 1/7 por la entrada y. Entonces esa es una manera, copiándonos o extrayendo esa forma que nosotros usamos en los lenguajes de programación de asignar valores. Pues utilizando eso creamos una forma de ordenarlos, ¿no? De ordenar las ecuaciones. Entonces, estos diagramas de bloques, este con este, están representando la misma relación matemática, pero desde el punto de vista de entradas y salidas, pues en el primer caso el x es la entrada y en el segundo caso el y es la entrada, ¿no? Están invertidos los papeles. Desde el punto de vista de ecuaciones simplemente, pues esta ecuación con esta ecuación son ecuaciones idénticas, ¿no? Son la misma relación matemática, pero desde el punto de vista de entradas y salidas, esta ecuación con esta ecuación son diferentes. ¿Por qué? Porque acá estoy diciendo que la salida y toma el valor de 7 veces la entrada x, ¿no? Y acá estoy diciendo que la salida x toma el valor de 1/7 de la entrada y. Entonces, resumiendo, desde el punto de vista matemático de ecuaciones, son la misma ecuación. Desde el punto de vista de señales, ¿no? De cómo se procesan las señales, pues son cosas diferentes. Acá digo, estoy procesando la entrada x, este bloquecito procesa las señales o opera las señales, estoy operando la entrada x para obtener la salida y. Acá estoy operando la entrada y para obtener la salida x, ¿no? Claramente esto se puede generalizar para relaciones matemáticas o ecuaciones matemáticas que tengan varias entradas y varias salidas, ¿no? Por poner un ejemplo, imaginen esta ecuación: x más y más z es igual a 0. Me dicen, represéntalo mediante diagrama de bloques. Lo primero que tengo que hacer es escoger, si es que puedo, a veces no puedo, a veces ya tiene que ser sí o sí algunas variables entradas y otras salidas, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es escoger cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas. Entonces yo podría decir, por ejemplo, ¿no? X va a ser mi salida y por tanto x sería menos y menos z. Y está. Y y z serían por tanto mis entradas. Por tanto yo podría representar esto de la siguiente manera: x, y, z menos menos, ¿no? Mediante un sumador. ¿De acuerdo? Pero eso lo hice rápidamente después de seleccionar dentro de todas las variables de mi ecuación algunas entradas y algunas salidas, ¿no? Luego de eso, claramente habían otras opciones, ¿no? Yo podía haber escogido el y como salida o el z como salida y me hubiese quedado un diagrama de bloques diferente.